¿Cuál es la diferencia entre house y home? Estas dos palabras son muy confusas y obviamente cuando uno no tiene el conocimiento sobre cómo utilizar de manera adecuada, obviamente te frustra, te hace creer que el inglés es difícil, etc. Entonces, en este video te voy a dar muchos tips para que tú puedas utilizar de manera correcta. Así es que empezamos. House. House tiene el significado de casa, pero refiriéndonos a la parte física, a la estructura como tal, destinada para vivir. House. Entonces, si quiero hablar de la edificación como tal, tengo que utilizar house. Por ejemplo, this is my house, mostrando, exhibiendo la parte física, la edificación como tal. Yo diría, esta es mi casa, esta es mi casa. O me compré una casa nueva. I bought a new house. Me compré una casa nueva, una edificación nueva, destinada para vivir. ¿Okay? Pero también house es un término general, digamos así, que traduce por casa. ¿Por qué? Porque también no necesariamente tú puedes vivir en una casa, puedes vivir en un apartamento, en un condominio, etc. Entonces ya si tú quieres especificar en qué vives, en un apartment, I live in a condo, pues ya lo harás. Pero de manera general, casa se refiere a todo ese tipo de edificaciones, no solamente a una casa como tal. ¿Okay? Entonces, vamos con home. Ahora, home tiene el significado de hogar, básicamente, hogar. Por hogar traducimos a la parte sentimental, a la parte espiritual, podríamos decirlo así, al ambiente como tal, al ambiente de hogar, hogareño. Lo que tú sientes cuando estás ahí, lo que tú sientes cuando vives ahí. ¿Okay? Entonces a eso nos referimos como la paz que se siente, la comodidad que se siente en el hogar, en la casa como tal. Entonces, a eso se refiere home. House, la parte física, y home, la parte sentimental, la parte de comodidad, de paz, etc. Ahora, cuando utilizamos la una y la otra, para eso vamos a empezar con home. Utilizamos home cuando queremos, por ejemplo, expresar que estamos en casa. ¿Ya? Entonces yo no puedo decir I'm in the house, yo estoy en la casa, pero I'm in the house, estoy en casa. No, entonces utilizamos home y utilizamos I'm at, la preposición at home. Ninguna otra preposición, ningún adjetivo posesivo. Si yo quiero decir estoy en mi casa, yo diré I'm at home, más no I'm at my home. No, aquí no utilizamos adjetivos posesivos para nada. ¿Por qué? Porque por home se entiende el lugar donde yo vivo, el lugar donde cada persona vive. ¿Okay? A eso nos referimos con home. Si yo vivo ahí en ese lugar, pues estoy at home. I'm at home. Si yo quiero decir ella está en casa, pues yo diré she's at home. No quiero decir en su casa con el adjetivo posesivo, she's at her home. Eso está incorrecto. Porque como digo, si yo hablo que está en su casa, estoy automáticamente diciendo she's at home, es el lugar donde ella vive. Él está en su casa. He's at home. Él está en su casa, el lugar donde vive. Ellos están en casa. They're at home. No diría they're at their home. Estaría incorrecto. Entonces recuerda, cuando nos referimos a estar en casa, utilizamos at y luego home, pero no utilizamos ningún adjetivo posesivo ni ninguna preposición más. ¿Ok? Estamos ahí. También en otras expresiones, por ejemplo, para decir quédate en casa, por ejemplo, yo diría stay at home. Quédate en casa, stay at home. Stay at home, quédate en casa. O también hay otra expresión que se utiliza sin el at, que también es correcto, quizá un poco informal. Stay home, quédate en casa. También se puede decir stay at home o stay home sin la preposición at. Las dos son correctas. Ahora, también utilizamos para decir ir a casa. Por ejemplo, si yo digo yo me voy a casa, o sea, el lugar donde yo vivo, diría I'm going home. I'm going home. I'm going home. Me voy a casa, al lugar donde vivo. Él se va a casa. He's going home. A su casa, al lugar donde él vive. He's going home. Ella se va a casa. She's going home. She's going home. Ellos se van a casa.
They're going home. Fíjense que aquí no utilizamos ninguna otra preposición ni ningún adjetivo posesivo. Simplemente going home en este caso, en estos ejemplos. ¿Ok? Entonces, ese es el uso de home. También utilizamos home cuando quiero, por ejemplo, si yo estoy en casa o estoy llegando a mi casa y las personas que viven conmigo, puede ser mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mis hijos que viven juntos en el mismo lugar donde vivo, están ahí mismo y les digo, estoy en casa o ya llegué a casa, yo diría, I'm home. Ya no digo I'm at home. Omitimos el at. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que las personas que están ahí saben que yo también vivo ahí. I'm home. Estoy en casa, ya estoy en casa. I'm home, I'm home, I'm home. Eso decimos con las personas que están ahí, que son de la casa y que están en ese momento ahí. Ahí utilizaríamos I'm sin at, I'm home. Estoy en casa. ¿Ok? Ahora vamos con house. Con estos ejemplos también podremos utilizar house, por ejemplo, para decir estoy en casa, pero utilizando I'm at the house. ¿Se puede utilizar? Algunas veces sí, y es correcto. Gramaticalmente está correcto, pero se utiliza en contexto diferente. Si yo digo I'm at the house, podría entenderse como que estoy ahí en casa, pero de manera momentánea. Que estoy ahí un par de minutos y luego me tengo que salir. O lo más común sería que digas I'm at the house, pero para referirme a la casa de otra persona, al lugar donde vive otra persona, no en el mío. Recuerda que para especificar o para referirnos al lugar donde tú vives utilizamos home. Entonces, como yo no vivo ahí, yo podría decir I'm at the house of my friend, por ejemplo. Estoy en la casa de mi amigo. O estoy en la casa de mis abuelos. I'm at the house of my grandparents. O estoy en la casa de mis padres. I'm at the house of my parents. ¿Okay? Entonces ahí sí podemos utilizar at the house. Pero nota que utilizamos el artículo. I'm at the house. I'm at the house. Diferente a home, que no utilizamos ningún artículo más que at. ¿Okay? O la preposición at. ¿Ya? También podemos utilizar para referirnos a ir a casa, pero en este caso ir a casa, pero no tuya, porque recuerda que utilizamos home. Me voy a casa de mi amigo. I'm going to the house of my friend. I'm going to the house of my friend. Me voy a la casa de mi primo. I'm going to the house of my cousin. I'm going to the house of my cousin. Me voy a la casa de mis padres. I'm going to the house of my parents. Podríamos utilizarlo en ese contexto. ¿Ya? Entonces, esa es la forma o ese es el significado de house y home. También podemos decir, para decir venir a casa, sí, también, pero para decir ven a casa, a la persona que estás llamando, que no sea el lugar donde él vive. Por ejemplo, si tú llamas a un amigo y dices, ven a mi casa, come over my house, come over my house. ¿Por qué? Porque para él, el lugar a donde él va a venir no es el lugar donde vive, es tu hogar. Come over my house. Ven a mi casa. ¿Ok?